Buenas tardes. A través suyo, un saludo a los miembros de la directiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional. También queremos saludar a las diputadas, las senadoras, los diputados y los senadores presentes en esta oportunidad. Como dijo usted, queremos hacer algunas puntualizaciones sobre el informe en conclusión, o sea, que se acaba de leer. Como decía usted también, no es todo el informe por la amplitud de este informe ha sido dividido en tres partes. Una primera parte que abarca básicamente a las empresas privatizadas del gobierno nacional y sobre todo departamentales. Para mañana veríamos la capitalización de empresas estratégicas y finalmente el último día estaríamos viendo los resultados de todo este proceso enajenador, además ver detalles que tienen que ver con la red de poder que se generó para llevar adelante este proceso y también los resultados, digamos, del neoliberalismo que estuvo vigente en el país de 1985 al 2005. Muy bien, señor presidente. Para empezar, queremos señalar lo siguiente. El informe de la investigación, ¿sí? El informe de la investigación que ha llevado adelante la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización está reflejado en este documento, que es un libro de aproximadamente 2.740 páginas y pues bueno, por razones técnicas, es un libro que ha sido editado o publicado en 3 tomos, señor presidente. En realidad, este es el informe de investigación. Lo que ha hecho la comisión también es elaborar un libro resumen, ¿sí?, del contenido del trabajo de investigación y está reflejado en este libro que ha sido entregado a todos los asambleístas. Esa versión resumen es una versión manejable y contiene básicamente lo que se señala en el informe completo. También se ha elaborado en la comisión, presidente, una revista de difusión de los resultados de la investigación. Aquí están los resultados de la investigación que se ha llevado adelante en la comisión sobre el encargo que recibió la comisión de efectuar actos investigativos relacionados con la privatización y la capitalización. Y finalmente, presidente, un último documento es este, que es el informe de conclusión, es el documento que estamos leyendo y acabamos de leer la primera parte. Pues bueno, usted entenderá que el informe, la investigación, no puede ser leído en la Asamblea Legislativa Plurinacional, nos llevaría bastante tiempo. Por eso se ha elaborado este informe en conclusión, que además solicita la resolución que genera esta comisión especial en la actual legislatura. O sea, hay una resolución de febrero del 2015 de esta Asamblea Legislativa Plurinacional que reconforma esta comisión, porque había otra en el periodo legislativo anterior que también trabajó este tema. Eso, presidente, para presentar este informe. Delante aquí de la testera tenemos toda la documentación que ha sido la base, digamos, que ha analizado la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización. Están todos los documentos
que han tenido que ver con la determinación del perjuicio económico de este proceso enajenador, y también están los documentos que sustentan los análisis jurídicos que se han efectuado sobre cada uno de los casos, que se ha estudiado a fondo en términos de empresas privatizadas y capitalizadas. Esa es la documentación, presidente, pero hay que recalcar, todos los asambleístas tienen esta producción, ¿sí? Pero además, dentro de cada uno de los libros tenemos, en total 3 DVDs, ¿sí? Esos DVDs incluyen toda esta documentación. O sea que además de tener el informe, los asambleístas podrán tener a su mano toda la documentación que sustenta el informe de investigación, señor presidente. Muy bien, es importante caracterizar la investigación que ha llevado adelante la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Capitalización y de la Privatización. Como decimos aquí en la lámina, en el primer punto, esta es una investigación histórica, inicialmente. Histórica porque analiza eventos que han ocurrido en el pasado, en el periodo de 1985 a 2005. Pero es histórica además porque retrotrae, ¿sí?, esos acontecimientos que han tenido lugar anteriormente al presente, señor presidente. Estamos hablando de un acontecimiento, la enajenación de empresas públicas, que tiene repercusiones hasta el día de hoy, señor presidente. Es una investigación documental. Se han revisado y analizado aproximadamente 1000 documentos, presidente, con un total aproximado de unas 150.000 páginas que están ahí. Se han utilizado lo que en investigación llaman fuentes primarias, ¿sí?, constituidas por licitaciones, contratos, leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones de directorio de las empresas, memorias institucionales, entre otras. Y también en la investigación se ha recurrido a fuentes secundarias que tiene que ver con material bibliográfico, material hemerográfico, publicaciones sobre el tema que han llevado adelante algunos centros de investigación, algunos medios de comunicación, fundaciones, expertos tanto nacionales como extranjeros. También están ahí, se han utilizado documentos que son memorias de talleres que organizó la Comisión Especial con organizaciones sociales, organizaciones académicas y organizaciones de profesionales. También se ha tomado en cuenta, se han abierto unas audiencias públicas con quienes están involucrados, digamos, en este proceso de enajenación de empresas, y pues bueno, ellos han tenido la oportunidad de explicar razones y justificar algunas de sus acciones. Esta investigación también es descriptiva, detalla toda la información existente sobre las empresas públicas existentes en la medida en que esta documentación ha permitido hacerlo. También es analítica esta investigación, brinda explicaciones, como ustedes han podido escuchar, sobre el contexto económico, político y social vigente en el país a tiempo de llevarse adelante este proceso enajenador. Pero además estima, ¿sí?, y lo hace prudentemente, con documentación fehaciente, el perjuicio económico que ha generado este trabajo de este proceso de enajenación de las empresas públicas. Pero además identifica las irregularidades que se han cometido en el proceso enajenador. Por eso decimos que la investigación es analítica.
Y esta investigación, presidente, es eminentemente objetiva. El mandato de la Asamblea, como decía hace unos instantes, fue efectuar actos investigativos relacionados con el proceso y establecer la verdad histórica del proceso enajenador. Y lo que ha hecho la Comisión es eso, de manera objetiva, documentada. No hemos partido con hipótesis que intenten, digamos, perseguir algunas personalidades políticas del pasado o personalidades políticas actuales. Presidente, eso sobre el primer punto. Dice también que esta investigación es completa sobre el proceso de enajenación de las empresas de los bolivianos y pone ante los ojos de los bolivianos la dimensión real de lo que significó y aún significa la enajenación de empresas y recursos naturales, presidente. Hasta hoy no existía una investigación completa, digamos así, sobre el proceso enajenador. Todos los documentos que conocemos y hemos podido conocer durante la investigación eran parciales, que respondían a estudios particulares, ya sea de autores o de instituciones que estudiaron el proceso desde sus intereses. Desde el Estado nunca se investigó la privatización ni la capitalización de manera total y por estas razones los bolivianos nunca tuvimos ante nuestros ojos la dimensión real o lo que dicen en el área de las ciencias técnicas, ¿sí? La magnitud, el valor real de lo que significó este proceso enajenador, señor presidente. Yo creo que a falta de ese documento es precisamente que en julio del 2013, esta asamblea decidió conformar una comisión especial mixta de investigación de la privatización y la capitalización. Esto ocurrió en el periodo legislativo anterior. Está aquí presente, y yo agradezco su presencia, el que fue presidente de la comisión en la legislatura anterior, está en uno de los balcones, presidente. Esa comisión fue conformada, como decía, en julio del 2013 y pues bueno, en enero del 2015 presentó su informe. Presentó un informe, pero además presentó algunas proposiciones acusatorias que están en curso, señor presidente. Luego, en febrero del 2015, iniciada esta nueva legislatura, se conformó nuevamente esta comisión porque había que ampliar el trabajo que realizó la anterior comisión, tanto en contenido de la investigación como en el periodo de investigación. Y pues bueno, esta comisión actual está conformada muy rápidamente por la diputada Romina Pérez, la diputada Susana Rivero, estuvo también la diputada Giovanna Jordán, pero ella, por razones explicadas en su oportunidad, renunció a la comisión y esta asamblea nombró en reemplazo de la diputada Jordán al diputado Helmut Salinas. Esto ocurrió aproximadamente en julio del 2017. Estuvo también como parte de la comisión el diputado Javier Zabaleta. Ustedes saben que al iniciarse la gestión anterior, él fue designado ministro de Defensa y en su reemplazo esta asamblea designó a la diputada Sonia Brito. Pero es más, el diputado Javier Zabaleta estuvo como presidente de la comisión el 2015, el 2016 y el 2017. En cuanto a senadores, fue parte de esta comisión el senador Arturo Murillo y mi persona. Y pues bueno, decidieron el año pasado que yo continuara reemplazara al diputado Zabaleta en la presidencia de la comisión. Esta investigación
establece, presidenta, un saludo, la verdad histórica sobre un proceso que ha tenido lugar y, como decía hace unos minutos, que ha tenido y aún tiene un impacto sobre nuestra patria y sobre la sociedad. Verdad histórica importante. Yo quisiera, a manera de ejemplo, hablar con los asambleístas del departamento de Potosí. Ellos saben que tenían una línea aérea, se llamaba Línea Aérea Imperial, ¿sí? LAI, ¿sí? La Corporación de Desarrollo de Potosí adquirió 2 aeronaves, cada una más o menos evaluada en 1,5 millones de bolivianos. Suman 3 los aviones, pero no solamente los aviones hacen la línea aérea. El gobierno, a través de Cordepo, gastó un poquito más de 5 millones, 5,2 millones, para que esta aerolínea, esta línea que se llamaba Imperial, Línea Aérea Imperial, LAI, pueda entrar en servicio. Ocurre que, bueno, se decide privatizar la línea aérea Imperial. Y pues bueno, de acuerdo al procedimiento que vamos a explicar posteriormente, en julio del 92 se le da a la aerolínea, a los aviones, a los activos de la empresa aérea, un valor de 2.005.000 bolivianos. En marzo del 93, o sea, menos de un año después, esta empresa ya tenía un valor de 1.878.000, nomás ya. El 95 ya la empresa había bajado de valor, o sea, en términos de los consultores que hacían la evaluación, y bajó a 1.106.632 dólares americanos. ¿Saben en cuánto se adjudicó? En 600.000 dólares. ¿Entienden? O sea, realmente, sí, o sea, fue algo inexplicable, ¿verdad?, de cómo se obró en aquella oportunidad. Es más, ¿verdad? Por eso decimos que la investigación es histórica. ¿Volverán los potosinos a tener una nueva línea aérea? Ese es el gran problema, ¿verdad? Por eso es que los procesos estos enajenadores tienen repercusiones hasta nuestros días. Presidente, en esta investigación, además de registrar la totalidad del patrimonio enajenado, ¿sí?, se ha reconstruido hoja por hoja la modalidad administrativa, ¿sí?, y los artificios normativos que efectuaron los partidos neoliberales para cortar de manera perversa, diría yo, el desarrollo de la economía nacional y despojarnos a los bolivianos de empresas, de nuestras empresas y de nuestros recursos naturales. Bueno, todos recuerdan al LAF, al Lloyd Aéreo Boliviano. Particularmente los cochabambinos, ¿verdad?, recuerdan a esta importante empresa. La normativa decía que este proceso, en este caso de capitalización, debería llevarse mínimamente con dos proponentes, pero además decía, ¿sí?, la normativa vigente, que este proceso se llevaba a cabo en 2 fases. Una primera fase, había una presentación de credenciales por parte de los interesados, y una segunda fase en que los interesados calificados presentaban propuestas económicas. ¿Saben qué? En el caso del LAF, ¿sí?, se emitió una resolución suprema y decía, no, que vaya el proceso con un solo proponente. Y además decía, ya eliminaremos las 2 fases, que sea una sola fase ahora, ¿entienden? O sea, un subterfugio así jurídico que obedecía a los intereses del momento. Pero es más, para el LAF se estableció un precio base de 23,8 millones de dólares.
Y la única proponente fue BASP, recuerdan, ¿verdad? Sí, esa línea aérea brasilera. Y esta línea aérea brasilera ofertó 47,7 millones de dólares, mucho más, ¿no?, del valor en libros que se había establecido para la capitalización de esta empresa. Sin embargo, presidente, ¿sí?, la BASP, ¿sí?, propuso cómo pagar estos 47,4 millones. Dijo, vamos a poner 5 millones como aporte efectivo a la nueva LAF SA. Ese era el otro problema, la capitalización, que el valor de las acciones que se estaban adjudicando no iba al Tesoro General de la Nación, se depositaba en la misma empresa ahora capitalizada. Y ocurre que la BASP unos días después ignoró, ¿no?, retiró estos 150 o estos 5 millones. Pero además una parte de lo que ellos comprometieron como inversión, dijeron que iban a gastar $1.97 por los servicios técnicos que el LAF iba a recibir de la BASP, ¿ya? Como si la BASP no fuera la empresa, digamos, que estaba capitalizando el LAF. Y dijeron, eso va a costar casi $2 millones, pero además vamos a alquilar 2 aeronaves, Boeing 737-300, y vamos a pagar ese alquiler, estaba evaluado en aproximadamente $8,6 millones. Estas 2 actividades, la de 2 y la de 8, que suman 10 millones, saben que la BASP no depositó en las cuentas del LAF SA. Lo que dijo, voy a garantizar esta inversión. ¿Y saben con qué lo hizo? Con lo que llamamos MCO, ¿verdad? Miscellaneous Charge Order, que dicen. O sea, son unos cupones que utilizan las líneas aéreas para gastos imprevistos, digamos, de sus pasajeros. Fue ridículo. Depositaron ellos mismos 61 MCOs. Cada MCO tenía un valor de $300, ¿no? Y ellos le pusieron un sello. Ahora este MCO vale tanto. Es como si a los billetes de 10 bolivianos le pondríamos un sello y dijéramos ahora este billete vale 100 bolivianos, digamos. Eso hicieron, ¿no? Y además comprometieron comprar un avión en propiedad para el LAF SA, un Boeing 737-300, es el famoso Paititi que todos conocimos, ¿verdad?, en su oportunidad. Y bueno, ahora dudamos, ¿no?, que ese avión haya sido comprado por la BASP, por la que estaba capitalizando. Probablemente de esto no tenemos un documento así certero. Este avión fue comprado con dineros de la propia LAF, del anterior que se tenía. Por eso es que hemos necesitado reconstruir toda esta modalidad administrativa y los artificios normativos para saber la real, o sea, la verdad, la real magnitud que decimos los ingenieros de este proceso enajenador. Muy bien, presidente, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. La investigación. Bueno, se han investigado a todos los gobiernos neoliberales, porque su proyecto fue neoliberal, ¿verdad? Se han investigado a los siguientes gobiernos. Al gobierno de Víctor Paz, que estuvo vigente entre 1985 y 89, luego al gobierno de Jaime Paz Zamora, que estuvo vigente los 4 años siguientes, luego vino el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, acompañado por Víctor Hugo Cárdenas, que estuvo vigente entre el 93 y el 97, luego se investigó al gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga, del 97 al 2001.
Ocurre que por sucesión constitucional, el último año, o sea, el año 2002, quien fue presidente de lo que ahora es el Estado Plurinacional de Bolivia fue Jorge Quiroga. Luego volvió Gonzalo Sánchez de Lozada y estuvo el 2002 hasta octubre del 2003. Y bueno, hubo otra sucesión constitucional y resultó presidente del actual Estado Plurinacional de Bolivia el señor Carlos Mesa. Estos son los gobiernos que han sido investigados por la Comisión Especial Mixta. Por favor. ¿Ya? ¿Nada? Ya, el alcance. O sea, la comisión ha hecho un recuento, que no ha sido fácil, de cuántas empresas públicas tenía el país. Ese recuento dice que antes de la enajenación el país contaba con 212 empresas públicas. De estas 212, la comisión ha estudiado a profundidad 18 empresas. Dentro de estas empresas están las estratégicas que fueron capitalizadas, LAF, Entel, ENFE, ENDE y el ferrocarril, la empresa nacional de ferrocarriles. Pero además como estratégica también tenemos a Comibol, ¿sí?, y a la empresa metalúrgica Vinto. Esas han sido estudiadas a profundidad. Para el resto de las 18, ya estamos con 7, nos quedan 11, se han tomado empresas, digamos, símbolo de cada uno de los departamentos. En el caso de Oruro, por ejemplo, en el caso de Oruro se han tomado 2 empresas, lo que se llamaba la terminal de Oruro y el hotel terminal, porque es un solo complejo, digamos, que tenemos en Oruro. En Cochabamba también se han tomado 2 empresas, o sea, CEMAPA y el proyecto múltiple Misicuni, porque eran proyectos ligados, digamos. En el resto de los departamentos se ha tomado un solo caso. En el caso de Potosí hemos tomado la línea aérea Imperial. En el caso de Chuquisaca se ha tomado la privatización del 33,3% de acciones que tenía Fancesa o que tenía inicialmente Cordech y luego la prefectura de Chuquisaca en Fancesa. En el caso de La Paz hemos tomado Fambiplan, en el caso del Beni hemos tomado Enaca, en el caso de Cobija se ha tomado la fábrica de cerámica roja de Cobija, en el caso de Tarija se ha estudiado a profundidad la fábrica de cemento El Puente, FACEP. No sé si me he olvidado de algún departamento, pero hemos tomado en Santa Cruz. Hemos tomado una empresa importante que tenían los cruceños, que es Ilan Cruz. Esas empresas han sido estudiadas a profundidad por la comisión. Las empresas restantes también las hemos estudiado, pero yo diría más desde el punto de vista descriptivo que analítico, digamos. Ese ha sido el alcance de la investigación. Muy bien, estas empresas las hemos clasificado. Un criterio para clasificar las empresas ha sido la dependencia. O sea, 78 de las empresas de estas 212 dependían del gobierno nacional y eran gestionadas por los ministerios, por algunos ministerios. Luego también teníamos empresas que llamamos de las CORDES, vale decir, de las corporaciones de desarrollo, que alcanzaban a 92 empresas, de las prefecturas 17 empresas y de las alcaldías 25 empresas. Pero también hemos tomado, y como ya expliqué, otro criterio para clasificar las empresas. Las hemos clasificado en
estratégicas, vale decir, empresas que generaban recursos, ¿verdad?, para potenciar el sector productivo del país, pero además atender las necesidades sociales del país. Esas estratégicas eran 7, ya las hemos mencionado, y el resto eran que solamente para referirnos a ellas las hemos clasificado como empresas no estratégicas, digamos, las que dependían de las Cortes, de las prefecturas, de los municipios. ¿Seguimos? Muy bien, tenemos que... pero además de estudiar empresas, pues bueno, la comisión también ha estudiado otros temas que son absolutamente importantes, ¿no?, para estudiar este proceso enajenador que vivió el país. Hemos tenido que hacer referencia al neoliberalismo en el mundo y también al neoliberalismo en Bolivia. Se ha estudiado también la democracia pactada, que fue una modalidad que se utilizó durante el periodo neoliberal. Sí. También hemos tenido que ver todas las transformaciones jurídicas e institucionales que se implementaron para facilitar la enajenación de nuestras empresas. También hemos prestado especial interés a las estrategias discursivas que utilizaban los gobiernos neoliberales para la privatización y la capitalización. Un tema que hemos escuchado en el informe que se ha leído es el referido al cierre de la banca estatal de fomento, que también ha merecido nuestra atención. Además del sector productivo, en la capitalización también ingresó el sector financiero, o sea que también hacemos referencia en la investigación al sistema financiero de la capitalización. Obviamente, en este tema que tiene que ver con la enajenación de nuestras empresas durante los gobiernos neoliberales, funcionó pues una red de poder. ¿Sí? Hemos estudiado hasta donde se ha podido esta red de poder. Hubieron también las luchas sociales contra el proceso enajenador. Esas luchas son parte del informe de investigación. Por favor. Los métodos y modalidades de enajenación. Ahí tenemos un video que de repente nos va a permitir entender de mejor manera estos métodos y estas modalidades. El proceso de privatización, que es el primer proceso de la enajenación, empieza con Jaime Paz Zamora. La enajenación es la forma en la que los gobiernos neoliberales aniquilaron las empresas públicas. Había 3 fórmulas: la privatización, la capitalización y el cierre de las empresas públicas. La privatización, que es la venta directa de las empresas públicas, sobre todo de las pequeñas y medianas, pertenecientes a los ministerios, a las prefecturas, las Cortes y los municipios. Las Cortes es una abreviatura para referirnos a las corporaciones de desarrollo departamentales. O sea que se crearon estas corporaciones para propiciar el desarrollo social, económico de los diferentes departamentos. Y Jaime Paz Zamora, a través de un decreto, dispone que todas las empresas de todas las corporaciones de desarrollo sean privatizadas. Muy bien, como ustedes han podido escuchar, los métodos de enajenación fueron 3. Privatización, que consistía en transferir empresas en el marco de la Ley 1330 de privatización, que autorizaba, ¿sí?, transferir activos, valores, acciones de las empresas públicas a privados o utilizar
estos activos, estos valores, estas acciones en la constitución de nuevas empresas de sociedad anónima mixta. La capitalización, yo creo que es importante entender este método de enajenación. Para capitalizar una empresa generalmente se partía conformando una sociedad, una empresa de economía mixta, una SAM que decimos, por acciones entre la empresa y los trabajadores. La empresa ponía los activos, etcétera, y los trabajadores también recursos a partir de sus beneficios sociales. Teníamos la SAM. Luego, esta SAM, ¿sí?, o la Junta de Accionistas de la SAM, emitía un paquete accionario nuevo, ¿sí?, igual al paquete que tenía hasta ese momento. Ese paquete accionario nuevo, que era ahora el 50% de la SAM, era el paquete que se licitaba entre las empresas que estaban interesadas en ser capitalizadoras de empresas estratégicas. Ellos competían por ese 50%. Se llevaba adelante la licitación a través de la SAM y se adjudicaba este 50% del paquete accionario. Se adjudicaba, pues bueno, se firmaba luego de la adjudicación un contrato de capitalización y suscripción de acciones, ¿sí?, y también se firmaba un contrato de administración. El aporte, o sea, como decía hace unos minutos, las empresas capitalizadoras no compraban las acciones y las depositaban, por ejemplo, en el Tesoro General de la Nación. No, ellos hacían un compromiso de inversión y para avalar ese compromiso de inversión del 50% depositaban ese dinero en cuentas de la propia empresa capitalizada, ¿ya? Luego, una vez cumplido este pago y una vez, o sea, nosotros éramos teóricamente los bolivianos propietarios del 50% y la empresa capitalizadora del otro 50%. Nuestras acciones eran depositadas en un fideicomiso que inicialmente estuvo a cargo de un banco, el City Trust, y luego a cargo de las administradoras de fondos de pensiones que fueron creadas por la nueva ley de pensiones. Una vez que esto ocurría, ya fíjense ustedes, esa sociedad de economía mixta, ¿sí?, donde éramos propietarios de ni siquiera del 50%, era convertida en una sociedad anónima, en una sociedad, en una empresa privada. ¿Sí? El gobierno perdía todo el control sobre la empresa. ¿Por qué digo yo? Porque quienes nos representaban a los bolivianos como accionistas de las empresas capitalizadas eran las AFP. ¿Sí? Los bolivianos, sí, estuvimos representados en los directorios de las empresas capitalizadas por las administradoras de fondos de pensiones. O sea que perdíamos todo el control. O sea, esas empresas se hacían realmente privadas. Esa fue la capitalización y hemos considerado que el cierre también es otro método de enajenación. Lo que pasa es que se cierra una empresa, deja un nicho de mercado libre que generalmente ha sido aprovechado por el sector privado. Vamos, por favor. No, todavía. ¿Cómo anda? Los gobiernos enajenadores. ¿Sí? ¿Hay video? Bueno, ya. Lo que hace Víctor Paz y su gobierno es hacer estudios de cómo se podrían privatizar las empresas. Uno de los estudios lo hace la Pricewaterhouse, por ejemplo. Recomienda que no se hable frontalmente del concepto de privatización, que esto
según ellos, caería muy mal entre la población y no tuviera éxito. Entonces lo que la Pricewaterhouse recomienda es hablar de ordenamiento de las empresas públicas. Víctor Paz hace los estudios para la privatización, Jaime Paz hace las primeras privatizaciones, aproximadamente 27 empresas, Gonzalo Sánchez de Lozada enajena las grandes empresas del país, pero también las pequeñas y las medianas, aproximadamente 42 empresas que las transfiere directamente a la empresa privada. Hugo Banzer y Jorge Quiroga determinan por enajenar las últimas empresas que quedaban. Muy bien. Sí, estamos hablando de los gobiernos enajenadores. Como ustedes han podido escuchar, el primer gobierno que enajena empresas es el gobierno de Víctor Paz y Julio Garrett. Saben, conocen, empieza con la emisión del Decreto Supremo 21060 que ponía vigente en el país otro modelo económico. Luego, ya durante el gobierno, para el propósito de enajenación, crea la Comisión de Transición Industrial, CONTRAIN se llamaba esa comisión, que trabaja, fíjense ustedes, recibe asesoramiento. Había un Center for Privatization, que dicen, un centro de privatización en Estados Unidos que asesora al CONTRAIN. Yo diría que el informe del CONTRAIN planteaba, le decía al gobierno de Víctor Paz, tengan cuidado, no privaticen las empresas que tienen que ver con sectores importantes de la economía nacional. Se refería al sector energético y al sector minero. Pero dice, privaticen nomás, pues comunicaciones, privaticen transporte, privaticen, o sea, a través de transporte se refería a privatizar el LAF y privatizar la empresa nacional de ferrocarriles. Sin embargo, este gobierno, el gobierno de Víctor Paz, inició la enajenación en el país. Ustedes recuerdan que cerró varias empresas mineras. El cierre es una modalidad de enajenación. Pero además también cerraron otras 5 empresas. Nos referimos al Banco de la Vivienda, a la cabaña de porcinos El Bañado, a la hilandería Pulacayo, a la Empresa Nacional de Arroz y la planta de ají de Chuquisaca. El siguiente gobierno, ¿sí?, es el gobierno de Jaime Paz Zamora y Luis Ocio Sanginés. Durante este gobierno fueron privatizadas 10 empresas del gobierno nacional, 14 de las Cordes y 4 de las prefecturas, o sea, haciendo un total de 28 empresas. Además, se cerraron 15 empresas públicas, tendríamos un total entonces de 43 empresas enajenadas durante este gobierno. Sí, está la anterior. Es importante mencionar que cada uno de los gobiernos generaron pues normativa especial, pero además una institucionalidad para llevar adelante el proceso enajenador. Esto que vemos aquí es la estructura institucional para llevar adelante la privatización. Tenían el Consejo de Economía y Planificación, el CONEPLAN, ¿verdad? ¿Quiénes componían el CONEPLAN? O sea, había un directorio, estaba el Ministerio de Planeamiento y Coordinación, estaba el Ministerio de Finanzas y estaba el Ministerio del Sector al que pertenecía la empresa que se va a enajenar. Este CONEPLAN trabajaba conjuntamente la CEP, que decimos, la Comisión de Evaluación de la Empresa Pública. Ahí había también esta era la conformación del Consejo Nacional de Planificación, pero más o menos los mismos ministerios estaban en la CEP. Estos decidían qué empresas
¿sí? Y la modalidad de cómo se iban a enajenar estas empresas. Y obviamente tenían brazos operadores. Fíjense ustedes que toda esta estructura estaba en manos del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, ¿sí? Ustedes recuerdan, ¿verdad?, al ministro de Planeamiento y Coordinación. Era don Samuel Doria Medina, o sea que durante el gobierno de Jaime Paz Zamora todo el proceso enajenador estuvo a cargo de Samuel Doria Medina. Muy bien, luego tenemos un listado, esto es solamente para, ustedes tienen en el informe de conclusión, el anexo A hace referencia a las 212 empresas que teníamos y a su dependencia. En el anexo B, ¿sí?, tienen además un listado, no, en el anexo C, un listado de las empresas que enajenaron, en este caso el gobierno de Jaime Paz Zamora. Por tanto, de repente no es necesario dar lectura a los nombres de estas empresas. Ustedes tienen en sus manos ese material. Seguimos, por favor. El siguiente gobierno enajenador es el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cárdenas. Era una coalición básicamente del MNR y la UCS. En este gobierno, esto es importante, se capitalizaron 5 empresas públicas estratégicas. Como dijimos antes, ENDE, Entel, ENLAF, ENFE y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Se capitalizaron esas empresas a través del procedimiento que hemos descrito. Pero además se privatizaron 37 empresas públicas no estratégicas. De estas, 3 empresas eran del Gobierno Nacional, 27 de las Cordes, 6 de las prefecturas y 1 de las alcaldías. Además, ya en este gobierno se cerraron otras 5 empresas. Tenemos la siguiente lámina, por favor. Bueno, sí, hay la estructura, ¿verdad? También los neoliberales también aprendieron un poco y empezaron a achicar, digamos, toda esta institucionalidad relacionada con la enajenación de empresas. En el caso del gobierno de Sánchez de Lozada, el CONEPLAN fue reemplazado por el Consejo de Desarrollo Nacional, pero se designó todo un ministerio para llevar adelante este proceso. Se llamaba inicialmente Ministerio sin cartera, responsable de la capitalización. Y todo ese brazo operativo complicado que tenía el gobierno de Jaime Paz se redujo a la Secretaría Nacional de Inversión y Capitalización, que dependía del Ministerio, y a la Unidad de Reordenamiento. Seguimos, por favor. Muy bien, estas son las empresas capitalizadas. Aquí hay que hacer una aclaración. Fíjense ustedes que para capitalizar ENDE, ¿sí?, se crearon la SAM, ¿ya? Se crearon 3 SAM, aquí falta uno, la empresa Guaracachi SAM, la empresa Corani SAM y Valle Hermoso SAM, que eran las empresas que generaban energía eléctrica. Y la distribución fue privatizada. O sea, las capitalizadas no fueron enteramente capitalizadas, una parte capitalizadas y las otras fueron privatizadas. Lo mismo ocurrió con ENFE y lo mismo ocurrió con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que explicaremos en detalle el día de mañana. Tanto Entel como el LAF se privatizaron o se capitalizaron en su totalidad. Luego tenemos las empresas, por favor, del gobierno nacional que fueron privatizadas, las empresas prefecturales y la empresa municipal.
pero además la privatización de las empresas de las Cordes. Luego viene el gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga. En este gobierno se privatizaron unidades económicas de yacimientos, las dos refinerías, Gualberto Villarroel en Cochabamba y la de Santa Cruz se llamaba la refinería. Bueno, había otra refinería en Santa Cruz. Las plantas de almacenamiento de combustibles fueron privatizadas, las estaciones de suministro de combustible para aviación fueron privatizadas, pero además ellos privatizaron 9 empresas públicas, 5 del gobierno nacional, 3 de las Cordes y una de las alcaldías. También cerraron otras 5 empresas. Seguimos, por favor. Esta era la estructura que utilizó el gobierno de Hugo Banzer para llevar adelante el proceso enajenador. O sea, cambió, ¿se acuerdan? Teníamos el Coneplan de Jaime Paz Zamora, luego teníamos la institución esta, CONAPE del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahora esa institución se llamaba CODENA, pero hacía exactamente lo mismo. Se eliminó el ministerio sin cartera responsable de capitalización y la actividad de capitalización estuvo a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Privatización. Y se mantuvo la unidad operativa esta que recibía el nombre de Unidad de Reordenamiento, la UR que decían. Seguimos, por favor. Muy bien, aquí hay una lista. Sí, la otra refinería era Guillermo Elderbel, ¿verdad? Muy conocida también por nosotros, y están las unidades de YPFB que fueron privatizadas durante este gobierno y el resto de las empresas. En este gobierno hubo sucesión constitucional, ¿sí? El último año de la gestión de este gobierno estuvo a cargo de don Jorge Quiroga. Ahí se siguió con la privatización de unidades de gas natural, de unidades económicas de yacimientos, básicamente plantas engarrafadoras, y se privatizó además el Servicio Nacional de Registro de Comercio, SENAREC, bajo la modalidad de concesión. Pasa el gobierno de Jorge Quiroga y vuelve el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y esta vez acompañado de Carlos Mesa. Lo que hace el nuevo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada es crear, una oficina para la revisión y mejoramiento de la capitalización, y pone a cargo de esta oficina a un señor que se llamaba Juan Carlos Virreira. Y Juan Carlos Virreira le dice: presidente, algo está pasando. No tenemos recursos en el TGN, pero sí muchos recursos en las empresas capitalizadas. Hay que hacer algo. Y Gonzalo Sánchez de Lozada entiende rápidamente este tema, este problema. No tiene recursos en el Tesoro General de la Nación. Y pues bueno, quisiéramos ver el video relacionado con lo que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada ante esta realidad. Ya lo habíamos previsto en la venta de YPFB. Ese dinero se traduce en hospitales, escuelas, carreteras. Con ese dinero se paga a los maestros, a los médicos y a los policías. ¿Qué pasó cuando esos gobiernos vendieron todas las empresas estatales? El Estado no tuvo un céntimo. El mismo que vendió la capitalización como la forma de salvar a Bolivia, ahora le pedía desesperado a los trabajadores que entendieran su nuevo impuesto.
Pero para financiar los fondos de contrapartida que se necesita para desembolsar la ayuda externa, la plata que nos donan, la plata que nos prestan en condiciones concesionales, necesitamos mayores ingresos. Por eso nos vemos obligados a cambiar el impuesto al IVA, el complementario. Si gana 1,000 bolivianos, el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos. Si gana 2,000, 140 bolivianos, que es seguro que podemos salir adelante si nos unimos todos y hacemos lo que pueda para que Bolivia supere sus problemas y supere la crisis económica. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Bien, esto no hay otra cosa, ¿no? más coherente que esta, que el autor de la capitalización reconozca que su proyecto ha fracasado. Me asombra cuando militantes del MNR siguen ensalzando, digamos, la capitalización de empresas. Si su jefe ha reconocido que fue un fracaso. ¿Sí? Fue un fracaso porque se generó un déficit fiscal importante y dice, trabajadores, ayuden pues, ¿sí? Pongan plata de sus sueldos para salvar la economía del país. Ese es el extremo al que llegó la capitalización de empresas estratégicas y la privatización. Del mismo ya. Pretenden sacar el gas por Chile a México y a Estados Unidos. Bolivia hopes to be a supplier of liquid natural gas to Baja California, to California. El error más grande fue que Sánchez Lozada deje el poder. Él tenía la obligación y nosotros teníamos, y si hay algún delito por el cual a mí me quieren juzgar y condenar, no necesitan hacerlo, yo me declaro culpable. Antes de irse, el GONI sacó dinero del Banco Central de Bolivia y se lo llevó en maletas al huir del país. Videos importantes, ¿verdad? Sí, relacionados con esta actividad nefasta en el país. Bueno, hay también sucesión constitucional en este gobierno. Ustedes saben que Gonzalo Sánchez de Lozada se va del país en octubre del 2003 y pues bueno, completa ese periodo de gobierno Carlos Mesa. En términos de la privatización o de la enajenación de empresas, lo que hace Carlos Mesa es designar un nuevo delegado presidencial para la revisión y la mejora de la capitalización. Y es delegado presidencial el señor Francesco Zarati, ¿verdad? Que está todavía entre nosotros. Francesco Zarati estudia 3 casos. Un primer caso que estudia es el caso del Pozo San Alberto. ¿Se acuerdan? Ese Pozo San Alberto, que era un pozo existente, ¿sí? Pero lo entregan como un pozo nuevo. ¿Cuál era la diferencia entre pozos existentes y nuevos? Los existentes tributaban 50% en regalías y los nuevos solamente 18%. O sea que benefician a la empresa a la que entregaron el Pozo San Alberto, haciendo que solamente tribute el 18%. Y le dice este delegado presidencial al presidente Mesa: presidente, arreglemos este tema, ¿no? Porque estamos perdiendo recursos a través de este tema. También estudia este delegado presidencial el LAF y le dice: presidente, en el LAF están ocurriendo cosas increíbles, ¿no? Ocurrieron ya cosas y ahora la administración realmente va a hacer que esta empresa cierre, ¿no? Quiebre.
y eso es lo que efectivamente ocurrió. Y también este delegado presidencial estudió el tema del bono sol, del que vamos a hablar el último día de este informe. Pero Carlos Mesa hace caso omiso de las recomendaciones de su propio delegado presidencial para mejorar un poco la economía del país, y lo que hace Carlos Mesa es lo que podemos observar a continuación. El pueblo recibió con esperanza a Carlos Mesa. Él prometió, frente a toda esa gente, firmar la ley de hidrocarburos. Poco tiempo después, se retracta. Porque no hay un solo país en América Latina más dependiente que Bolivia en lo que hace a la cooperación. Sabe, señora maestra, le estoy pagando a La Plata una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. Por lo tanto, no acepto y le pido a usted, ciudadano, que no crea esa mentira gigantesca e inaceptable de que Evo Morales tiene una ley en favor del país y Carlos Mesa y su gobierno una ley en contra del país. Hacer discursitos de independencia y de soberanía sentado del otro lado del escritorio es muy fácil. Evo Morales, con quien he hablado muchas veces y le he explicado detalladamente esta realidad, tiene mucha facilidad para salir a bloquear Bolivia, porque eso es muy cómodo, honorable Evo Morales. Es muy cómodo bloquear Bolivia. Es muy fácil bloquear Bolivia. Venga usted a gobernar y verá usted lo que es la administración del Estado. Le tembló la mano a la hora de firmar. Al final de todo esto, renuncia. He decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. Es presentar mi renuncia al cargo de presidente de la República. Queda usted posesionado como presidente constitucional. A partir de este momento, a partir de esta fecha, quedan nacionalizados todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Muy bien, sí es importante puntualizar algunas cosas. Ustedes recuerdan que en julio del 2004 se llevó a cabo un referéndum con varias preguntas, y una de las preguntas era si los bolivianos estábamos de acuerdo con recuperar la propiedad de los hidrocarburos en Boca de Pozo. El 92% de los bolivianos dijimos sí. Esa voluntad de los bolivianos fue traducida en una nueva ley de hidrocarburos, ¿sí? Y bueno, el presidente Mesa se negó a promulgar esta nueva ley de hidrocarburos, ¿verdad? Eso es lo que quedó de este gobierno en términos de capitalización. Pero es más, este proceso de enajenación de empresas se cierra en este gobierno. Lo que hace el presidente Mesa es, en franca desautorización a la institucionalidad vigente, aprobar un decreto supremo, el decreto supremo 28172 del 19 de mayo del 2005, por el que otorgó al Ministerio de Desarrollo Económico la representación y atribuciones para ejercer a nombre del Estado todos los derechos necesarios respecto a los contratos y relaciones jurídicas emergentes del proceso enajenador. Y bueno, autorizó además al citado ministerio a emitir resoluciones ministeriales que certifiquen el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y condiciones de las otras partes en los contratos de suscripción de acciones y de administración de las empresas públicas capitalizadas. Cuando había un sistema de regulación,
había un sistema de superintendencias, y esta atribución, de acuerdo a la ley que generó este sistema de superintendencias, le correspondía a las superintendencias correspondientes. ¿Por qué hizo eso? A ver, tenía que pagar el bono sol. Y obviamente en el fondo de capitalización colectiva, donde se depositaban los recursos o los resultados de las empresas capitalizadas, no había el suficiente dinero para pagar el bono sol. Lo que pasa es que en la capitalización de ENDE había un precio base. Disculpen, en la capitalización de Entel el precio base era de $130 millones. Y lo que oferta la capitalizadora, la italiana ETI, es de $610 millones. Exitazo, según ellos, ¿verdad? Precio base 130 y 610 de oferta, de compromiso de inversión en Entel. La diferencia es de aproximadamente $380 millones. Lo que hacen, porque hubiera sido bueno si ETI estaba ofreciendo 610 millones por el 50% de las acciones de Entel, valorizar, ¿verdad?, revalorizar las acciones de los bolivianos a un monto similar, pero no se hace eso. Del aporte del compromiso de inversión que hace ETI, descuentan 130 para la nueva empresa capitalizada, y el resto deciden generar una llamada prima de emisión, ¿sí?, destinada también a inversiones para fortalecer Entel. Lo que hace ahora Entel S.A. es depositar ese dinero en bancos del exterior. Y eso permanece prácticamente así. Ese dinero depositado permanece aproximadamente durante 11 años, inamovible. Lo que hace el presidente Mesa a través de este decreto es decirle al Ministerio de Desarrollo Económico que diga que Entel ha cumplido el compromiso de inversión, cuando no era así, ¿ya? Y hace que Entel S.A. ese dinero que estaba depositado en bancos del exterior sea distribuido entre los accionistas de Entel S.A., entre ellos el Estado boliviano. Y obviamente de ahí salió el dinero para pagar el bono sol correspondiente. Bien, seguiremos en la siguiente lámina. Es una síntesis de las empresas, de las 212 empresas han sido enajenadas por las modalidades, como señala, 157 empresas. Han quedado no enajenadas 55. Muchas de ellas han tenido continuidad institucional y otras han sido traspasadas a otras instituciones públicas. Ustedes saben, ¿no?, lo que pasa con la transferencia de una empresa pública a otra empresa pública. Se desmantela, pues. En Oruro teníamos el hotel prefectural. No lograron privatizar este hotel y se traspasó a la antes prefectura, y bueno, ese hotel ahora son oficinas de la gobernación. Pasado con estas empresas. Muy bien, eso en síntesis. Ahora sí, después de todo este marco, podemos pasar a la privatización de empresas públicas. Como les decía anteriormente, estas empresas públicas estaban a cargo del gobierno nacional a través de los ministerios, estaban a cargo de las corporaciones de desarrollo,
a cargo de las prefecturas de entonces y a cargo de las alcaldías municipales. Y bueno, había que empezar a privatizar, estamos hablando de la privatización, y se establece una ruta para llevar adelante la privatización. Lo primero que se hacía era contratar consultoras. Como vamos a ver más adelante, se contrataba consultoras extranjeras, carísimas. ¿Cuál era el objeto de contratar estas consultoras? Que determinen el valor de mercado de las empresas que se iban a privatizar y además diseñen una estrategia para la privatización de la empresa. La estrategia era básicamente decir si la empresa se privatizaba vía licitación, vía subasta pública o a través de la bolsa de valores. Estas empresas, eso se lo va a demostrar más adelante, las consultoras lo que hacían generalmente es subvaluar las empresas, porque aquí había una meta, o sea, eliminar empresas públicas a cualquier costo. Y había que subvaluarlas, ¿verdad?, para que hayan interesados en la compra de estas empresas. Se subvaluaba de diferente manera. Por ejemplo, no se tomaban en cuenta en las evaluaciones que se realizaban los activos intangibles, los derechos, las concesiones, las licencias. Para una empresa, la marca, por ejemplo, es importante. En Oruro tenemos la empresa metalúrgica Vinto y tiene una marca ENAF, ¿sí?, un sello así de calidad. Probablemente esa marca cuesta más que la propia empresa, ¿verdad?, porque esa marca significaba muchísimo, pero no se tomaba en cuenta la marca. Y luego otra modalidad, otro mecanismo que utilizaban ellos para subvaluar era recomendar el cierre de una empresa en marcha. Obviamente una empresa en marcha cuesta más pues que una empresa cerrada, ¿verdad? ¿Sí? Privatizar o vender una empresa en marcha es más caro. Se la cierra y la empresa es vendida solamente como activos, a precios de regalo. Ese era el otro mecanismo que utilizaban para subvaluar las empresas. Esta consultora, como les decía, recomendaba, determinaba el valor de mercado de la empresa, pero además una estrategia. Esa estrategia contenía la modalidad, el precio base, pero además un pliego de condiciones. Era aprobado, dependiendo del gobierno, por el CONEPLAN, el CODENA o el CONATE. Posteriormente se llevaba adelante el proceso de privatización, ya sea vía licitación, eso lo vamos a ver en detalle, vía subasta pública. Ninguna recurrió a la bolsa de valores, aunque unas debieron recurrir a ese mecanismo. Finalmente deberían efectuar el depósito de los recursos recaudados en una cuenta del Banco Central de Bolivia, porque el discurso de los gobiernos privatizadores decía: vamos a vender sus empresas y lo que recuperemos de la venta lo vamos a invertir en proyectos sociales. ¿Pero qué dinero iban a depositar? ¿Sí? Si los montos en los que vendieron las empresas utilizaban para pagar a los martilleros, para pagar bonos extralegales que convencían a los trabajadores de que la empresa debía privatizarse. Y además también las empresas públicas tenían pasivos, pues, se utilizaba este recurso para pagar los pasivos de las empresas públicas y absolutamente quedaba muy poco o nada para la región que había privatizado sus empresas.
Las del gobierno nacional, por favor. Las del gobierno nacional estaban a cargo de ministerios. Fíjense, las empresas, varias empresas, 30, estaban a cargo del Ministerio de Defensa. La mayoría a cargo de la corporación, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas que tenía el ministerio. 7 estuvieron a cargo del Ministerio de Minería, etcétera. O sea, habían empresas públicas del gobierno nacional gestionadas por los ministerios. Vamos a ver un caso nada más. Nos podemos referir al Ministerio de Minería y Metalurgia, que tenía a su cargo el complejo industrial de recursos evaporíticos del Salar de Uyuni, el Ciresu, ¿verdad? ¿Sí? La privatización de esta empresa fue desestimada. Luego teníamos el complejo metalúrgico Carachipampa. Este complejo fue cerrado, ¿verdad? Esto estuvo en Potosí. Luego teníamos la Corporación Minera de Bolivia, una corporación, un conjunto de empresas. Sí, cuando hablamos de la privatización preferimos decir no de Comibol, porque Comibol como corporación no fue privatizada. Sí fueron privatizadas las empresas de Comibol y fueron privatizadas básicamente a través de contratos de riesgo compartido y contratos de arrendamiento. También tenemos la empresa metalúrgica Vinto, que dependía o gestionaba este ministerio, el Fondo Nacional de Exploración Minera, el FONEM, y también el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas que funcionaba en Oruro. Son como ejemplo. Ustedes en el informe de conclusión que tienen, en el anexo 'D', ¿sí?, tienen las empresas que dependían de los ministerios. ¿Ya? Muy bien, seguimos, por favor. Muy bien, tenemos que tratar el tema de la privatización de las empresas departamentales. Vamos a empezar, probablemente no hay tiempo para ver todos los departamentos, vamos a ver algunos de los departamentos. El resto de los departamentos también tienen ustedes en el informe de conclusión y obviamente en el informe de investigación. Empecemos por el departamento de Pando, ¿no? Pasaremos esta lámina. De Pando. En Pando teníamos 9 empresas públicas, 8 dependían de Cordepando y 1 dependía de la alcaldía de Cobija. ¿Seguimos? Estas eran las empresas de Pando. Este es un detalle de la empresa, del año de su fundación, de la dependencia de la empresa, ¿sí?, de la ubicación donde estaba ubicada la empresa, en qué área, producción o servicios, trabajaba la empresa, en qué sector, ¿no?, de la economía, y bueno, cuál fue su situación después del proceso enajenador, pero además en el caso de privatización o la venta de la empresa se detalla a quienes fueron beneficiados con esta venta de empresas. ¿Seguimos? Luego hemos hecho una estimación del perjuicio económico causado al departamento, en este caso de Pando, con la privatización de las empresas. En el caso de Pando, ese perjuicio alcanza casi a $300,000, dólares de entonces, que ahora serían un poco más de $600,000. Seguimos, por favor. Y hemos estudiado un caso
particular de las empresas de Pando. Dijimos, hemos estudiado a profundidad algunas empresas. En el caso de Pando, hemos estudiado la fábrica de cerámica roja, FCRC. Esta fábrica inicia, o sea, se empieza a instalar en 1977 y el costo de la instalación de esta empresa alcanzó a $1.356.000. La fábrica entra en operación en 1981. Yo creo que todos entendemos el objetivo de haber creado esta empresa, ¿verdad? Era mejorar las condiciones de vivienda en Cobija, que eran bastante precarias. O sea, una creación, en mi criterio, acertada de una empresa en Cobija. Seguimos. Muy bien. Este es el proceso digamos, de enajenación en el caso de esta empresa. El 14 de junio del 91 hay un decreto, un famoso decreto, el 22836, es del gobierno de Jaime Paz Zamora, y en este decreto se detallan todas las empresas que deberían ser privatizadas. La privatización de la fábrica de cerámica roja estaba en este decreto. El 3 de julio del 91 se suscribe un convenio entre esta CEP, que decimos, de la estructura de privatización de Jaime Paz, y Cordepando, para que esta instancia asesore a Cordepando a privatizar sus empresas. El 28 de febrero de 1992 se contrata una consultora. En este caso, la consultora era la empresa Adaro, una empresa española, dijimos, ¿no? En ruta que se contrataban empresas extranjeras para llevar adelante el proceso de privatización. Y esta empresa dice que el valor de los activos de la fábrica de cerámica roja alcanzaba a 237.738 y recomendó que se venda a través de una licitación. Pero además dijo, sí, como se hablaba del valor de mercado para la privatización, el valor mínimo para privatizar esta empresa es de $140.000 y el máximo es de $180.000. El 24 de abril de 1992 se aprueba la ley 1330, ¿verdad?, que daba curso a la privatización de empresas. Seguimos, por favor. El 10 de noviembre hay una resolución de la CEP, de la Comisión de Enajenación de Empresas Privadas, firmada por los ministros Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, entre otros, que aprueban la venta de activos de la fábrica de cerámica roja Cobija. El 1 de diciembre, la CEP emite una resolución que dice, o sea, ahora modificando la modalidad de privatización de una licitación pública a una subasta pública. Luego, aquí ocurre lo extraño, ¿no? La comentaremos a tiempo de ver, o sea, esta extrañez la comentaremos a tiempo de ver el perjuicio económico. Se subasta y se adjudica en $110.000 a la consultora latinoamericana monto. Bueno, el 10 de febrero se firma el contrato de compraventa entre Cordepando y la empresa adjudicataria. Este es el perjuicio económico, este es el cuadro en el que queremos hacer énfasis. Recuerdan que el costo de implementar la fábrica fue de $1.356.000, ¿ya? Eso lo dijo además la consultora Adaro. En 1992, Adaro reportó un valor
de 237.738 y además estableció estos valores máximo y mínimo. Y bueno, hay una solicitud del CONEPLAN y le dicen al consultor, sí, pero necesitamos bajar, ¿sí?, este precio. ¿Cómo hacemos? ¿No? Y se inventan una figura, dicen, ya, vamos a transferir la fábrica de cerámica roja, ¿sí? Inventan una figura que se llama para uso alternativo. Ya dicen, ya, vamos a vender esta fábrica para que desaparezca la fábrica, pero el adjudicatario pueda utilizar la fábrica, infraestructura, activos, etcétera, en otro propósito. Ese es el mecanismo que nos va a permitir bajar el precio a $110.100 y adjudican en ese precio, ¿no? Obviamente aquí se presentan algunas irregularidades, ese es el daño, sí, a la empresa o a, digamos en este caso, al departamento o al Estado por la venta de esta empresa, cerámica roja. Gracias. Seguimos. Muy bien, en este proceso hay pues irregularidades, ¿verdad? ¿Sí? La valoración de una empresa en marcha, ¿sí?, que hubiera sido interesante de repente venderla como empresa en marcha, pero bueno, se la vende como activos para un uso alternativo. Yo creo que claramente esta es una irregularidad complicada, ¿verdad?, para subvaluar esta empresa que tenían los pandinos. Seguimos. Sí, vamos a hablar también de Santa Cruz, de las empresas de Santa Cruz. En Santa Cruz habían 13 empresas dependientes de Cordecruz y 5 empresas que dependían de la alcaldía municipal de Santa Cruz. Una de Santa Cruz de la Sierra, de la ciudad 4, y una de la alcaldía de Montero, ¿no? Bien, seguimos. Este es el detalle de las empresas, lo mismo, nombre, año de fundación, dependencia, ubicación, el área en el que trabajaba la empresa, el sector de la economía y cómo quedó la empresa luego del proceso enajenador y quiénes se beneficiaron con estas empresas. Seguimos, se completan las 18 empresas y aquí tenemos una tablita del perjuicio económico al departamento de Santa Cruz con la privatización de sus empresas, que alcanzaba 8,7 millones aproximadamente de dólares de entonces. Seguimos, por favor. El caso que hemos escogido en el caso de Santa Cruz de la privatización de empresas es el caso que corresponde a Ilan Cruz. Ilan Cruz fue inaugurada el 24 de septiembre de 1980. Fue constituida como una sociedad de economía mixta, una SAM. De acuerdo a la composición accionaria, el mayor accionista era Cordecruz, que tenía el 99,71% de las acciones, o sea, casi todo. El resto, pues bueno, el resto de las acciones tenían los productores de algodón, los trabajadores de la misma empresa. El proceso, el 14, bueno, también en este decreto, el famoso decreto 22836 que emitió Jaime Paz Zamora, también Ilan Cruz aparece como una empresa a ser privatizada. Se firma el mismo convenio de asistencia técnica entre Cordecruz y la SEP. Luego se contrata a un consultor
esta vez se contrata a Coopers, o sea, era un consorcio, Coopers & Lybrand, Harteneck, López y Chemonix, ¿verdad?, para evaluar los activos de Ilan Cruz y recomendar una estrategia de privatización. La consultora recomienda la venta de Ilan Cruz como una empresa en marcha y le da un valor base que alcanzaba a $13.400.000. Tenemos la ley que autoriza la privatización. Luego hay una huelga de los trabajadores de Ilan Cruz que inviabilizó su privatización. Seguimos. Y bueno, viene el año 93, en octubre se cierra Ilan Cruz. ¿Sí? O sea, se cierra, ¿sí? Para no venderla como fábrica en marcha, la cierran para venderla como activo solamente. Y obviamente los trabajadores reclaman, pero se les paga bonos extralegales a los trabajadores y la empresa queda cerrada, libre para ser privatizada. El 24 de... ahora, un año, o sea, 3 años después se contrata, esta vez ya no al consorcio, sino solamente a la consultora Coopers & Lybrand para una nueva evaluación. Y esa nueva evaluación alcanza a $7.133.000. En noviembre, el 24, se lanza la primera licitación para la venta de activos de Ilan Cruz y esta es declarada desierta. Aquí hay que aclarar, ¿verdad? Era una SAM y de acuerdo al Código de Comercio, bueno, lo que se hace con las sociedades de economía mixta cuando se quiere cerrarlas o venderlas es designar una comisión de liquidación. Y aquí esta primera convocatoria está a cargo de la comisión de liquidación. Luego se publica una segunda convocatoria y también es declarada desierta. Y bueno, finalmente hay una tercera convocatoria. Ya, esta fecha es coincidente con la creación de una empresa que se llamaba Santa Mónica Trading Cotton a cargo del señor Raúl Garafulic y sus hijos. El 14 de agosto del 96 se hace una enmienda a la tercera licitación, ¿no? Y se dice, ya no va a estar a cargo de la comisión de liquidación. O sea, un hecho totalmente irregular. Y dice, va a estar a cargo del ministerio a través de la unidad de reordenamiento. Y se procede de esa manera. Es la unidad la que opera la privatización de Ilan Cruz. Se adjudica a esta empresa que había sido creada por los Garafulic en $4.005.000. Luego se consolida la adjudicación y finalmente se firma el contrato de compraventa. Queremos ver un poco el perjuicio económico. El valor de mercado, fíjense ustedes, ¿eh? A ver, realmente es para asustarse. El Estado invirtió $77 millones ¿ya? En la instalación de esta fábrica, ¿ya? Y ustedes han visto que la fábrica, o sea, Coopers dijo que la fábrica evaluó esta fábrica en $7.133.000. Y sin ninguna justificación técnica, esta fábrica fue adjudicada en $4.005.000. Complicado, ¿verdad? O sea, una subvaluación extrema que no contó con ninguna justificación, sobre todo técnica, para llevar adelante esta adjudicación. Pasamos. Bueno, tenemos irregularidades también aquí. Bueno, como les decía, les comenté, ¿verdad?, la sustitución de esta comisión liquidadora por una instancia
del aparato estatal para llevar adelante la venta de esta empresa está fuera de toda norma, ¿ya? Luego, lo que también comentamos es la subvaluación sin ningún sustento técnico, ¿bien? Y se adjudica con el precio que se había establecido. Seguimos, por favor. Luego vemos el caso de Chuquisaca. Muy bien. En Chuquisaca teníamos 17 empresas departamentales, de las cuales 12 dependían de la Corporación de Desarrollo de Chuquisaca, 2 de la Prefectura de Chuquisaca y 3 de la Alcaldía de Sucre. Total, 17 empresas. Las empresas públicas de Chuquisaca. Tenemos ahí el detalle de las 17 empresas con el mismo detalle que señalamos en los anteriores casos. Tenemos también una estimación del perjuicio económico. Aquí ocurrieron cosas complicadas. A ver, planta de pollos bebé, ¿no? Un valor referencial de $11,900. Esta planta de pollos bebé se vendió en $16,390, más del precio referencial, ¿verdad? Que estaba de repente bien. Pero fíjense, se pagó al consultor $21,972. ¿Entienden? O sea, realmente complicadísima la situación. No fue el único caso. Aquí tenemos el taller de cerámica artesanal Sucre. Un valor referencial de $2,000, 2023, se vendió en $6,100. Qué bien, ¿no? Pero fíjense, se pagó por la consultoría $28,155. O sea, ¿qué quedaba de la venta de esa empresa? Absolutamente nada. Y el perjuicio total al departamento de Chuquisaca alcanza casi a los $310,000. Como estudio de caso hemos tomado la privatización de FANSESA. En 1959 se constituye FANSESA por acciones. Sí, la Corporación Boliviana de Fomento tenía el 33,34% de las acciones, la Alcaldía de Sucre el otro tercio de las acciones y la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca el otro 33%. El proceso de privatización, también FANSESA o las acciones de la prefectura en FANSESA también están en el Decreto Supremo 22.836 como acciones a ser privatizadas. La CEP, este es otro hecho interesante, realmente complicadísimo. Miren, se emitió este decreto el año 91, ¿verdad? Por Jaime Paz, ¿ya? Y estaba en esta lista, o sea, esta empresa debió ser privatizada. El gobierno de Jaime Paz, don Samuel Doria Medina, ministro de Planeamiento, ¿cómo se llamaba? Y Coordinación, el ministerio encargado de la privatización, y el ministro decide postergar la privatización de las acciones de FANSESA. Claro, él tenía interés pues en esas acciones. Como ministro no las podía adjudicar o adquirir. Lo que hace es postergar esta privatización hasta cuando él deja de ser ministro. Lo mismo hizo con la fábrica de cemento El Puente de Tarija. Y bueno, se posterga y en 1998 se retoma, ya estamos en el gobierno de Hugo Banzer, se retoma la privatización de las acciones de FANSESA. Y se contrata a una consultora, al Deutsche Bank AG, Pan American Securities S.A., para asesorar
en la privatización de estas acciones. El 20 de mayo el Ministerio, ahora ya estamos en el gobierno de Hugo Banzer, la privatización está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, aprueba la privatización de las acciones de la prefectura. Y se aprueba que se haga mediante licitación pública, ¿ya? En el proceso de la licitación, pues bueno, el pliego de especificaciones tiene 9 enmiendas y 6 circulares, ¿ya? O sea, las enmiendas cambian la licitación, ¿verdad? Y también las circulares. O sea, se utilizaba ese mecanismo, ¿sí?, para acomodar la licitación a intereses de algunas empresas. Por eso es que cuando yo escucho en este ambiente hablar de la licitación como algo supremo, algo que no admite corrupción, etcétera, que dicen, bueno, yo digo, la corrupción no está en la modalidad de contratación, la corrupción está en las personas que operan dentro de la modalidad. Si es licitación, igual se pueden modificar las cosas como ocurrió en este caso. O si es contratación directa, no es la modalidad la corrupta, ¿sí? La corrupción está en las personas. Ocurre eso. ¿Saben qué? Iba a ser exitosa en los términos de ellos esta privatización. Ocurre que varias empresas, 8 empresas extranjeras, compran el pliego de especificaciones, ¿ya? Probablemente interesadas, y empiezan a, pues bueno, a hacer el seguimiento del procedimiento, pero notan que a través de estas enmiendas y circulares se estaban distorsionando las condiciones para la venta de estas acciones. Y en concreto hay una empresa interesada que se llamaba Lafargue de Francia, y le escribe una carta al MSI y dice, básicamente no los vamos a presentar porque esto está siendo manipulado. Y continúa el proceso de privatización. El 6 de septiembre del 99 se hace la apertura de sobres y había un solo proponente. El solo proponente era Soboce, S.A. del señor Samuel Doria Medina. La comisión de calificación dice, un solo proponente, ¿no? Vamos a anular esta licitación. Y emiten la comisión calificadora hace conocer sobre la anulación. Y este hecho le molesta al señor Doria Medina. Hace una conferencia de prensa y dice, no puede ser, yo he ofrecido $26 millones por estas acciones. Al día siguiente se aprueba un nuevo decreto y dice, vamos a continuar con el proceso. Sí, pero esta vez ya no va a ser licitación, va a ser subasta pública. Y el precio de esta subasta va a ser $26 millones. El precio que había anunciado el señor Doria Medina el día antes por las acciones de esta empresa. Y obviamente la subasta va y el señor Doria Medina se adjudica la empresa, ¿ya? Muy bien, luego tenemos una estimación del perjuicio económico ocasionado con esta privatización. Tienen ahí el perjuicio económico y obviamente tenemos las irregularidades que llamamos relevantes. Estas irregularidades han sido detectadas en base a los análisis jurídicos que se han hecho en la comisión en cada caso estudiado a profundidad. Miren, la Francesa era una empresa por acciones, ¿sí? Cordecho, la prefectura después, la alcaldía y la universidad. La privatización de estas acciones debió realizarse a través de la bolsa de valores. Eso decía el Código de Comercio.
pero no se hizo, ¿sí? Primero se licitó, ¿sí? Y en el camino, como hemos podido ver, se cambió la licitación por la subasta. O sea, un hecho absolutamente irregular en esta privatización. Este cambio de modalidad de transferencia sin respaldo técnico, porque se está cambiando la modalidad y tiene que haber un precio base que sea producto de un estudio técnico. No hubo eso, porque fracasó la licitación y al día siguiente se habilitó la subasta con un precio que casualmente es el que anunció el señor Samuel Doria Medina. Muy bien, podríamos seguir hablando, ¿verdad?, de la privatización de las empresas departamentales. Es un tema apasionante, pero pues bueno, vamos a cortar aquí la descripción y vamos a pasar a enunciar algunos resultados de la privatización y el cierre de las empresas públicas. Un primer dato es decir que 74% de las empresas públicas fueron enajenadas, y ahí tienen el detalle. Es harto, ¿verdad? 74 son 3/4, digamos, de las empresas que han sido enajenadas. O sea, lo que dijimos ya antes, la consigna de los gobiernos neoliberales fue liquidar a cualquier costo las empresas públicas, ¿sí? A cualquier costo. Miren, nunca se valoró la utilidad o el cumplimiento de objetivos para los cuales habían sido creadas las empresas. Es más, se llegó al extremo de querer privatizar proyectos de empresas. O sea, había un proyecto de empresa, por ejemplo, esta empresa que se llamaba Aserradero Chimanes en San Borja. No era una empresa, era un proyecto, pero aparece en el decreto supremo como una empresa a ser privatizada. Ese era el apuro que tenían ellos para privatizar. La privatización y el cierre de las empresas de las Cordes desaceleró pues el desarrollo regional en los 9 departamentos. Fíjense que de las 73 empresas privatizadas o cerradas de las corporaciones de desarrollo, 40 estaban dedicadas a la agropecuaria y producción de alimentos, 12 al sector de la construcción, 7 al transporte y comunicación. Cerrarlas o privatizarlas, obviamente, desacelera el desarrollo. La privatización y cierre de las empresas privatizadas de las prefecturas también desarrolló o desaceleró la política estatal de turismo en el país. Las 15 empresas privatizadas o cerradas estaban en el rubro hotelero, la mayoría, 8 de ellas, en el departamento de La Paz. Estos hoteles fueron cerrados o privatizados y obviamente eso afectó al turismo estatal. La privatización y cierre de empresas de las alcaldías afectó pues la economía popular. O sea, habían empresas que correspondían al sector del transporte público urbano a cargo de las alcaldías. Privatizar eso, pues bueno, implica aumento de pasajes, etcétera, que afecta a la economía del Estado. Como dijimos, la subvaluación fue una constante de trabajo de los privatizadores y sus consultores. En realidad, a pedido de los privatizadores es que las empresas consultoras subvaluaban las empresas. Y aquí están algunas modalidades, o sea, directamente subvaluadas por las empresas. Es el caso del Hotel Terminal. Los orureños sabemos, ¿verdad? El complejo Terminal Hotel es un edificio de 14 plantas. 2 de las plantas pertenecen a la terminal, ¿verdad? Y el resto, 12, son el hotel. ¿Saben en cuánto se vendió ese hotel de 12
plantas, $310,000. Tienen, o sea, una barbaridad. No se valoraron activos intangibles ni derechos. Es el caso de la fábrica de cemento de Tarija y la fábrica de cerámica roja de Cobija. Algunas fueron fragmentadas y vendidas como activos. Hemos visto un caso, Fambiplan, pero no es el único. Otro caso es Fambiplan, ¿sí? En Fambiplan, una empresa paceña, ¿sí? Las autoridades decidieron que se apague el horno de vitrificación que llamaban. Apagado ese horno, cerrada la fábrica, ¿qué va a hacer? Y se vendieron los activos, por supuesto, a menor precio de esta fábrica. Otro caso fue el de NACA, ¿no? En el Beni, ¿sí? Lo de NACA, la empresa nacional de la castaña, desapareció, ¿sí? Se cerró y se vendieron algunas de las cosas como activos, pero otras no se sabe siquiera qué pasó con ellas, ¿no? Algunas, ya hemos comentado esto. Y miren, a través de esta privatización fueron interrumpidas pues cadenas productivas que empezaban a conformarse, articulando la producción agrícola e industrial. Teníamos, por ejemplo, la planta de ají de Chuquisaca, dependía de Cordex, fue cerrada, ¿sí? Esta planta de ají de Chuquisaca era una planta procesadora de ají, ¿verdad? Industrializaba el ají que producían nuestros campesinos. Y se rompió esta incipiente cadena productiva. Otro caso es la planta procesadora de Tarwi, dependiente de Cordeco, en Cochabamba. Tarwi, ¿verdad? ¿Sí? Una planta procesadora, una planta, pues bueno, industrial, ¿verdad? Que procesaba productos de los campesinos nuevamente. Esta fue privatizada, fue vendida. Había también la planta industrializadora de quinoa de La Paz, que dependía de Cordepaz. Esta también fue vendida, procesaba quinoa. Sí, procesaba lo que nuestros campesinos producían. Se cortó nuevamente la cadena productiva. Ya hay otras más que podemos mencionar, pero ocurrió eso, cortaron circuitos productivos. Hubo irracionalidad en el pago por consultorías, hemos visto ya esos casos, ¿verdad? Sí, particularmente en Sucre. Lo que se pagó por consultorías fue mucho, mucho mayor que lo que se cobró por la empresa. Realmente una barbaridad. Otro efecto preocupante es que el cierre de empresas dejó sin asistencia técnica ni capacitación a los productores, sobre todo campesinos. O sea, muchas de las empresas de las corporaciones de desarrollo eran de asistencia técnica, de capacitación a los productores campesinos, pero se cerraron. Tenemos el caso de la empresa productora de semilla mejorada San Carlitos. Entregaba pues semilla mejorada a los productores campesinos. Esta se cerró, ¿sí? Se cerró y los campesinos quedaron sin esta semilla mejorada. Igual la planta procesadora de semillas, el Palmar, se cerró, ¿sí? Esto estaba en Tarija, ¿verdad? Sí, se cerró. Y bueno, nuevamente desprotegidos los productores. Y así hay una serie de empresas, de las Cordes particularmente, que fueron cerradas o privatizadas y dejaron a nuestros productores sin asesoramiento técnico importante en su tiempo y sin capacitación que era también necesaria. Los productores locales de materias primas perdieron pues la oportunidad de vender ya a un precio justo sus productos. Es el caso de los productores de leche, ¿verdad?
¿sí?, que vendían y tenían convenios adecuados para vender su producto a las procesadoras de leche, las PIL, que estaban en 5 departamentos: Milka, Cabaña Lechera Todos Santos, planta elaboradora de quesos San Javier, la planta envasadora de tomates y hortalizas, ¿sí? O sea, se privatizaron esas empresas y los productores, los nuestros, quedaron colgados, entre comillas. A ver, miren, esto también es genial. Se financió pues la privatización, y para financiar la privatización se recurrió pues a crédito externo, ¿ya? ¿Saben cuánto fue el crédito que se obtuvo del BID y del Banco Mundial? Del BID 60 millones y del Banco Mundial 87,18 millones de dólares. Estamos hablando de 147 aproximadamente millones de dólares de financiamiento externo para privatizar empresas. ¿Saben en cuánto se vendieron todas las empresas que se vendieron? En 99 millones de dólares, en casi la mitad de lo que costó el financiamiento. Finalmente, tenemos ahí departamento por departamento un consolidado del perjuicio económico ocasionado a las regiones por la privatización de sus empresas. En dólares de ese entonces, ese perjuicio está alrededor de los 28 millones de dólares. Eso sería para completar esta primera parte, señor presidente, y muchísimas gracias.